Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a nuestro Señor estamos una nueva oportunidad que el Señor nos concede de estar en sus hogares y en todas aquellas partes que pueda llegar esta señal. Dios sea con cada uno de ustedes bendiciéndolos ricamente. Damos gloria a Dios por eso. Ahora, si quisieran leer conmigo, vamos a leer una pequeña porción en las Escrituras, en el libro de Job, capítulo 42. Vamos a leer lo que dijo estas palabras de Job a Jehová. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en las cenizas. Aleluya. Esta es la condición en la cual el Señor siempre busca de que todos sus hijos lleguen a este punto, de que nos podamos arrepentir, de tal manera que podemos llegar del polvo y de las cenizas, con esa sinceridad, con ese punto en el cual nosotros podemos presentar nuestro corazón sincero delante de Dios. Hoy, así como lo dijo Job, que él pedía al Señor, que le preguntaría y el Señor le enseñaría estas cosas. Así podemos estar cada uno de nosotros con algunas cosas que podemos presentar hacia delante del Señor, pero cuando el Señor viene y las dice, tenemos que aceptarlas. Así que vamos a orar para dar comienzo a este servicio. Oremos. Padre Celestial, oh Dios, primeramente, Señor, a ti debemos todas las cosas, Señor. Padre eterno, Señor, la razón de la cual estamos aquí de pie, Señor Jesús, es por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Tantas cosas, Señor, que acontecen en este mundo, Señor. Oh Padre Celestial, cosas, Señor Jesucristo, a la cual aflige nuestras vidas, Señor. Pero, Dios de gloria, Señor, tú nos confortas, Señor, por medio de tus palabras, Señor Jesús. Padre Celestial, cada día, Señor Jesús, oh Dios, tú hablas al corazón del hombre, Señor, para que venga el arrepentimiento sincero delante de ti, Señor Jesús. Oh Dios, ayuda a mis hermanos y hermanos, Señor, en cualquier parte del mundo donde se encuentren, Señor Jesús. Ayuda a tu iglesia, Señor Jesús, oh Dios, que te busque en oración, oh Dios. Padre Celestial, ayúdalos, Señor, en mi petición, Señor. Si alguno pudiera estar enfermo, Señor Jesús, oh Padre Celestial, tú prometiste, Señor Jesús, que tú eras el único sanador, oh Dios. Oh Padre Celestial, y estamos dependiendo de tu mano, Señor. Todas aquellas peticiones de nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, Señor Jesús, a los cuales, oh Dios de gloria, estamos confiados de que tú los sanarás completamente. Así te estamos creyendo, Señor Jesús, porque tu palabra nunca cae en tierra. Estas alabanzas, Señor Jesús, queremos presentar delante de ti, oh Dios de gloria, Señor, manifestando una gran verdad que es la necesidad de nuestras vidas, Señor. En esta hora te bendecimos, tu santo nombre te lo pedimos. Amén y amén. Hay un cántico en nuestro himnario en la página 45. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, por tuya nada más. Aleluya. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar
límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Una vez más el coro. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Amén, amén. Lo más tremendo de esto es que cuando una vida reconoce su posición, reconoce que es un pecador, reconoce que necesita de un Salvador, poder llegar y decir estas palabras: lávame, Señor, límpiame de mi maldad,
Ciertamente hay ese Dios todopoderoso que puede acudir a ese llamado y poder limpiarlo completamente. Oh, aleluya. Por eso muchas personas no entienden esto. Pero cuando el Señor limpia el pecado, esa persona nunca más volverá a ese pecado. No volverá, porque estará limpio para Dios. Oh, aleluya. Le glorificamos al Señor por todas las cosas. Oh, ciertamente que el Señor bendiga nuestros corazones y podamos seguir hasta el final de los tiempos. Oh, y que el Señor se manifieste en cada uno de sus vidas. Dios me le bendiga, mis hermanos, y será hasta otra oportunidad que el Señor nos pueda conceder esto. Dios sea con ustedes. Amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales es transmitido este servicio. Es un privilegio para mí estar frente a ustedes con el propósito de impartir buenas nuevas de salvación, impartir también la palabra necesaria para perfección de los santos, como dice la Escritura, porque la que perfecciona es la palabra de Dios, que es revelada en nuestros corazones. La palabra es Dios, y cuando Dios revela su palabra en nuestros corazones, nosotros conocemos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios para los que ya estamos en Él es para perfección. Por lo tanto, es un gran privilegio porque realmente estamos hablando de que estamos siendo usados con el propósito para el reino futuro, preparando un pueblo para el reino futuro. Y no me refiero solamente a nosotros como ministros, sino que usted también tiene alguna labor, aunque no predique la palabra detrás de un púlpito, en su lugar y haciendo la voluntad del Señor, está haciendo algo muy importante. No es menos importante que lo que yo estoy haciendo aquí. Básicamente, en ese caso es muy importante, porque para Dios, Dios le importa que se cumpla el propósito en cuanto a que cada uno de nosotros estemos haciendo lo que se debe hacer. Si, como dice la Escritura, si Dios ya tiene 99 en su potestad, bajo su resguardo, pero hay una por allí suelta, entonces Dios deja estas 99 en el lugar donde está segura y hace lo posible para conseguir esa una faltante. Por lo tanto, quizás usted no está detrás de un púlpito, pero tiene como función o Dios lo está guiando a buscar esa última oveja faltante, y eso es algo muy importante, porque realmente todo lo que tiene que ver con el plan de Dios, no hay pequeño ni grande. En este caso, todos somos útiles en las manos de Dios y todos nos necesitamos el uno al otro. Entonces, en ese caso es importante que usted y yo tengamos en cuenta lo importante que Dios nos ha dado y nos ha entregado en nuestras manos, y que verdaderamente debemos hacer las cosas bien, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, muriendo primeramente a nosotros mismos para renunciar a nuestra voluntad y lo que queremos hacer, para hacer la voluntad de Dios, que siempre es perfecta y es lo que realmente necesitamos. Entonces, sin más preámbulo, quisiera que abran sus Biblias en Efesios capítulo 6, el versículo 10 en adelante. Recuerden que el título en este caso de este tema que hemos estado tratando es tomando toda la armadura de Dios. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a orar un momento. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque estamos en tu noticia, Señor, y tú nos ayudas, Señor, en el camino, Señor, Padre Celestial, a hacer las cosas bien, a pesar de las múltiples tentaciones que se nos presenten en nuestras vidas. Tú eres nuestra fortaleza, Señor, para resistir el mal, Señor, y hacer lo correcto, Padre Celestial. Y aún, Padre Celestial, cuando intentamos olvidarnos de lo más importante que es el reino de Dios y su justicia, Padre Celestial, tú estás allí, Señor, para lidiar con nosotros, inquietando nuestros corazones, haciéndonos sentir incómodos, Señor, para que de esa manera, Señor, nos sacudamos de aquellas cosas que no están bien, Señor, y para que nosotros avancemos hacia delante, Señor, hacia donde estás tú esperándonos, Señor, esperando, Señor, ver tu obra perfeccionar en nosotros, Señor, porque ya tú nos viste de antemano, Señor, que íbamos a llegar a perfección, y tú esperas, Señor, ver en nosotros lo que ya antes, o para lo cual ya antes nos habías predestinado, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos hacer lo recto, lo agradable, lo de buen nombre, Señor. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, Señor, a buscarte, Señor, a hacernos a un lado nosotros, Señor, para que seas tú y no nosotros, Señor, y que nosotros podamos hacer lo que estamos llamados a hacer por Jesucristo, Señor, aquellas obras mayores, Señor, en cantidad por cuanto tú estarías repartido en un pueblo, Padre Celestial. Es necesario entonces que hagamos las mismas obras que tú hiciste para que el mundo, Padre Celestial, vea que tú vives a través de nosotros, Señor, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Síguenos ayudando y bendiciéndonos. Padre Celestial, toma merced de mí, Señor. Apártalo, Padre Celestial, para que tú puedas a través de mí, Señor, hablar a aquellos que necesitan una palabra de aliento, una palabra de ayuda, Señor. Padre Celestial, la palabra que nos perfecciona, Señor, sea revelada en los corazones de las vidas que nos escuchan en esta hora, Señor. Padre Celestial, que así sea. Toma tú el control, el dominio y la preeminencia, Señor, de este servicio, Señor. Y sé tú tocando corazones, porque te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos las gracias y nos encomendamos a ti. Amén. Bueno, como ya habíamos dicho, el tema, como para que nos enfoquemos, es tomando toda la armadura de Dios. Y recuerden el propósito por el cual debemos hacer esto. El propósito es por cuanto en el momento en que decidimos hacer lo correcto, que es, para empezar, entregar nuestras vidas al Señor, vivir de la forma correcta para tener promesas de beneficio para nuestras vidas, principalmente nuestras almas, porque nuestras almas no son como este cuerpo que muere, perece y ya se deteriora y envejece.
y muere. En realidad, si este cuerpo le pasa eso, nuestra alma, ella va a algún lugar. Y eso va a depender de la decisión que usted y yo hemos tomado. Ciertamente, hacer lo correcto siempre implica o conlleva a ser contrariado o estar en contra de muchos. En este caso, si nosotros tomamos decisión por el Señor, ahora el enemigo, el diablo, está en contra de nosotros. Como vemos, la Escritura nos dice en el versículo 12, él está bien organizado para atacarnos a nosotros y destruirnos. Hay una guerra espiritual porque el diablo no quiere que nosotros estemos bien. El diablo no quiere que nosotros estemos en el lugar correcto, y eso es en Dios, haciendo lo que a Dios le agrada. El diablo no le interesa o no quiere que usted reciba el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo reciba, ya usted es propiedad de Dios y ya es sellado hasta el día de la redención. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay esa plena seguridad. Como hay una guerra espiritual, hay una resistencia para que no hagamos lo correcto, entonces Dios nos dice, vístanse, tomen toda la armadura que yo les he dado. La armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? La palabra de Dios. Y como ya hemos dicho, la palabra de Dios no nos sirve como armadura y como arma contra el enemigo si la tenemos simplemente en nuestra mente memorizada. No. Porque como ya hemos dicho, el diablo conoce en letra la Biblia más que usted y que yo. Por lo tanto, ¿cómo podemos acceder a esa armadura de Dios? Yendo más allá de la letra, dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué vivifica el Espíritu? El Espíritu vivifica la letra. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu vivifica en realidad la letra. El Espíritu de Dios es el que vivifica esta letra. ¿En quién? En aquellos que creen esta palabra. Esta letra ciertamente está muerta, pero cuando usted y yo creemos, cuando el Señor dice que Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, Él es el que nos fortalece, cuando nosotros tomamos creyendo esa palabra y procedemos en fe, decimos, el Señor lo dijo, el Señor lo prometió y yo lo creo. El Señor es mi fortaleza, el gozo del Señor es mi fortaleza. A pesar de que usted esté afligido, esté pasando por un momento difícil, pero como dice el Señor en su palabra, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando usted le cree a Dios y usted dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, inmediatamente se sacude de aquello que lo hace sentir agobiado y lo hace sentir mal y toma y cree en Dios. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu que es Dios, Dios es Espíritu, hace realidad esa palabra, lo que Él dijo, esa promesa, la cumple en usted. Dios cumple su palabra, ni una jota ni una tilde de esta ley, dijo Jesús, pasará hasta que se haya cumplido. Toda esta palabra tiene cumplimiento, yo la he experimentado y por eso le digo a usted, esta palabra funciona. Esta palabra verdaderamente, cuando nosotros la creemos,
Cuando nosotros creemos en las promesas de Dios, entonces hay sanidad, hay liberación, hay fortaleza, hay salvación, hay redención. Por lo tanto, esta palabra son las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reclamarla, decirle, Señor, tú lo prometiste y yo lo creo, por lo tanto, yo tomo eso. Yo no estoy enfermo, yo recibo mi sanidad. Aunque usted vea que tiene los síntomas de enfermedad, usted dice, yo no estoy enfermo, yo estoy sano porque tú lo prometiste. Por tus llagas nosotros hemos sido curados. Hemos sido curados, por lo tanto, eso es pasado, esa es mi promesa y yo la tomo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Cumple esa promesa en su vida, en todo aquel que la crea. Entonces, así es como usted y yo podemos acceder al poder de Dios contenido en esta palabra. Decimos contenido en esta palabra porque aquí es donde yo conozco las promesas de Dios. Entonces, ¿cómo es que dice la Escritura? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en el momento de la adversidad, cuando parece que estamos a punto de ser derrotados, entonces tomamos esa promesa del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces Dios ve esa fe en usted. Dios está viendo que usted le está creyendo y entonces Dios hace realidad eso en su vida. El Espíritu Santo viene y hace esa palabra realidad y usted puede manifestar ese poder en su vida porque usted le creyó a Dios y entonces Dios en respuesta, ¿qué va a hacer? Va a vivificar, va a manifestar su poder para, en este caso, contribuir a su fe. ¿Por qué? Porque el Señor dice que lo que tenemos que hacer es creerle. Y si nosotros le creemos, si nosotros ponemos por obra esta palabra, entonces, ¿qué tiene que suceder? Vamos a estar vestidos con toda la armadura de Dios. El diablo no puede contra un hijo de Dios, una hija de Dios, que está en obediencia a lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo estamos en obediencia a lo que Dios ha dicho, todo el poder del cielo y que está en Dios le respalda a usted y a mí. Entonces, como dijo Eliseo, son muchos, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Por qué? Porque estamos en el lugar del deber. Pero de lo contrario, si no estamos obedeciendo, si fuimos a un lugar que no debimos ir, que no es la voluntad del Señor, o si estamos haciendo lo incorrecto, Dios no puede respaldarlo a usted cuando usted está haciendo lo incorrecto. Porque Dios respalda, es su promesa. Y si usted le cree, y si yo le creo, y yo cumplo el requisito de Dios para que esa promesa de Dios se haga realidad en mi vida, como ha sido dicho, Dios dejaría en bancarrota el cielo, pero Él cumpliría con lo que Él prometió. Sabemos que el poder de Dios no se agota, por lo tanto, todo el poder del cielo, podemos decir, está respaldando a un hombre, una mujer que está parado en la voluntad del Señor, creyendo en las promesas del Señor, porque de esa manera es que accedemos al poder de Dios. Pero si usted duda, si usted dice, bueno, vamos a ver si Dios sana, poniéndolo en duda, entonces no espere ver buenos resultados. Por lo tanto, la armadura de Dios, que es nuestra defensa, y también está incluida la espada del Espíritu, que es para también atacar, porque dice, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia.
contra la iglesia que está fundamentada sobre la roca, que es la revelación de la persona de Jesucristo. Cuando nosotros estamos fundamentados en Dios, llenos del Espíritu Santo, fundamentados en la roca, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra nosotros. Pero que además dice en otra parte, tu simiente le fue dicho a la simiente de Abraham, y nosotros somos simiente de Abraham por la fe. Tu simiente conquistará las puertas de sus enemigos. Por lo tanto, no solamente es que tenemos la defensa para que el enemigo no venga y nos destruya, sino que tenemos también para atacar el reino del diablo y traer almas prisioneras a Cristo. ¿Por qué? Porque esta es una batalla. Entonces tenemos que entrar en el reino del diablo, no haciendo lo malo, no, por supuesto que no. Con la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios, hablando lo que el Señor dice en su palabra, haciendo el llamado a esas vidas por medio de la palabra de Dios que tiene suficiente poder para penetrar las defensas de nuestro enemigo y traer a Dios aquellas almas que han sido predestinadas para salvación. Por lo tanto, de esa manera es que nosotros conquistamos la puerta de nuestro enemigo para traer a Cristo toda alma que ha sido predestinada. Es decir, toda alma que está dispuesta o quiere ser libre de esa condición de pecado. Por lo tanto, si usamos el arma correcta, que es la palabra de Dios, entonces el enemigo no va a poder contra nosotros. Él no puede resistir el poder de Dios, porque no hay poder más grande que el de Dios. Así que esta armadura es nuestra defensa y también tiene para nuestro ataque como la espada del Espíritu. Y como estamos hablando en la otra oportunidad, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda la palabra de Dios es nuestra armadura. Nosotros estamos llamados no a creer una parte, que Dios sana solamente, pero que no liberta. No, Dios sana y liberta. Y todo lo que Dios ha prometido, que Dios redime, Dios da fortaleza, todo lo que Dios ha dicho, y aún lo que debemos nosotros hacer, como ser llenos del Espíritu Santo, todo eso, todas esas promesas que Dios ha dado, tenemos que apropiarnos de ella. Porque todas esas promesas de Dios es que nos van a hacer resistir el día malo en el tiempo que estamos viviendo. Toda la armadura de Dios es toda la palabra de Dios, creyéndola, poniéndola por obra en nuestras vidas, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Con una parte de la palabra usted no puede vencer. Usted tiene que tomar toda la palabra de Dios para poder vencer al enemigo. Porque entonces, en la parte que usted está fuerte, el enemigo no puede hacer nada en contra de usted. Pero y en la parte que está débil, allí donde el enemigo se aprovecha. Por lo tanto, toda la armadura de Dios es para cubrir todas las áreas de nuestras vidas que necesitan ser protegidas contra el ataque del diablo, y es el armamento suficiente, toda la palabra de Dios, para poder atacar el reino del diablo y traer a aquellos que están cautivos y han sido predestinados para salvación. Por lo tanto, dice la Escritura, o digo yo por lo tanto, pero aquí dice, estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad. Empezamos con una parte, ya lo habíamos hablado un poco, esto es preparación, preparados con la verdad de Dios. Es una preparación. Ahora, aquí poco a poco nos enseña cómo podemos tener acceso
y vestirnos correctamente con toda la palabra de Dios. Aquí nos enseña cómo vestirnos correctamente con toda la palabra de Dios y cómo usar correctamente el poder de Dios. Por lo tanto, cada una de estas partes, como ceñir los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, todos estos son puntos que necesitan, o sea, estos son, ¿cómo decirlo? Maneras de cómo nosotros debemos vestirnos correctamente con la palabra de Dios y cómo debemos usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, Dios nos enseña cómo aplicar esta palabra correctamente en nuestras vidas para que sea efectiva en esta guerra espiritual que hay. ¿Por qué? Porque al diablo usted no lo vence citándole la Biblia intelectualmente, no. Usted vence al diablo viviendo esta palabra, haciendo lo que esta palabra dice que usted y yo debemos hacer. Resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Y de qué manera? Vence con el bien y el mal. O sea que, si usted o yo somos atacados, o sea, digamos, somos ofendidos con alguna palabra fuerte, nos ofenden injustamente, nos tratan mal y nosotros nos vengamos tratando también mal como respuesta, ofendiendo también con palabras que no debemos usar. Pagamos mal por mal. Usted y yo estamos ya vencidos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo exactamente lo que el diablo quiere. ¿Por qué cree que el diablo injustamente quiere atacar, o lo ataca a usted y me ataca a mí? ¿Por qué injustamente nos hacen mal? Porque es una manera del diablo provocarlo a usted a vengarse y a mí a vengarme. ¿Por qué? Porque entonces ahí estaríamos quebrantando la palabra y allí él nos tendría a su merced. Dice la Escritura, mía es la venganza, yo pagaré. Es decir, dejémosle la venganza al Señor. Y tampoco es que vamos a estar pidiendo venganza, debemos más bien amar a nuestros enemigos. Por lo tanto, si alguien le ofende, si alguien le trata mal, entonces hágale bien. De esa manera, usted está cediendo al poder de Dios para vencer al enemigo. Si alguien te trata mal, trátalo bien. Si alguien te contesta o te habla ásperamente, háblale un tono suave, porque la palabra blanda apacigua la ira. Esas son palabras de Dios, armas de Dios, para no ser vencido por lo malo y más bien vencer el mal, porque cuando usted habla con palabras mansas y apacibles a aquel que le está insultando, puede pasar que se sienta mal y se sienta reargüido porque dice, oye, yo verdaderamente estoy siendo injusto, yo le estoy ofendiendo y aún así me está tratando bien, me está hablando con el deseo de que me vaya bien, me está deseando el bien y yo le estoy deseando el mal. ¡Qué miserable soy! Entonces ve, cuando se da cuenta de que está haciendo lo malo, dice, no, perdóneme. Verdaderamente me salí de mis cabales, no sé qué me pasó, pero verdaderamente, perdóneme, no debía hacer eso. Ve, cuando esa persona hace eso, por causa de la palabra blanda que apacigua la ira, usted está venciendo no solamente al diablo al resistirlo, sino al ganar el perdón y el arrepentimiento de esa vida. ¿Por qué? Porque entonces está a un paso, hizo lo bueno, está a un paso acá del bien,
y está accesible para que Dios redarguya el corazón y pueda entregar su vida a Cristo. ¿Ves cómo podemos usar las armas de Dios conforme a como Dios nos dice que la usemos? Entonces, pero si no hacemos lo que Dios nos dice, si entonces ante el mal, entonces hacemos más mal, entonces somos vencidos de lo malo. Por lo tanto, ¿cómo usted y yo vencemos al diablo? Cuando vivimos esta palabra, cuando esta palabra se encarna en nosotros, cuando nosotros obedecemos a Dios, el diablo no tiene oportunidad contra nosotros. ¿Por qué? Porque no nos puede vencer porque estamos haciendo lo correcto. Y si estamos haciendo lo correcto, estamos venciendo. Vencer es mantenerse con vida. Vencer es hacer lo bueno, lo agradable, lo de buen nombre. A pesar de las adversidades, a pesar de la resistencia, a pesar de que las circunstancias no son favorables para nosotros, pero si nosotros hacemos lo correcto, obramos correctamente, caminamos correctamente, estamos venciendo, porque estamos guardando nuestro corazón del mal, y de allí es donde emana la vida. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces habíamos hablado acerca de que leyéramos una escritura que habla exactamente de lo que es ceñir nuestros lomos con la verdad. ¿Con cuál verdad? Con la palabra de Dios. Ese es Lucas capítulo 12, versículo 35. Podemos leer unos versículos y vamos a ver lo que nos dice la escritura. Esperamos que Dios nos revele su palabra. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, ¿ves? Símbolo de preparación. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también está preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dice esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber, y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y castigará duramente. Y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ¿ve? Símbolo de preparación, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios, el Señor Jesucristo, aquí está hablando de la preparación que usted y yo debemos tener. Preparados como si el Señor viniese hoy. Preparados como vestidos correctamente. Preparados para salir, con todo lo necesario para salir. Ceñirse los lomos
es símbolo de preparación. Sobre todo cuando se va a tener una actividad, por ejemplo, de trabajo o voy a caminar mucho, es necesario apretarse bien la correa. En este caso, como varones, apretarse bien la correa. Prepararse correctamente. Ceñid vuestros lomos con la verdad implica prepararse. Si usted realmente va a salir, usted se va a vestir adecuadamente para la ocasión. Si va a caminar mucho, va a usar zapatos cómodos para no tener problemas con sus pies y dolor. Esa preparación es lo que dice la palabra de Dios. Preparados con la verdad. Por eso cuando el Señor les mandó a comer la Pascua, le dijo, ceñiros vuestros lomos. Los lomos es la cintura. Es entre la costilla y la cadera. Esa parte, la cintura. Entonces ceñirse es como, los lomos es como colocarse una correa y apretarla. El Señor le dijo a Job, cíñete ahora, yo te preguntaré y tú me vas a responder, prepárate. Prepárate porque tú me vas a responder a las preguntas que yo te voy a hacer. Ve, así. Ceñirse es prepararse. Pero ¿de qué manera nos hemos de preparar o estar preparados? Con la verdad de la palabra de Dios. Es decir, que nosotros debemos vivir vidas como si el Señor viniese hoy por nosotros. Es decir, no como algunos que tienen la venida del Señor por tardanza y dicen, bueno, yo sé que estoy haciendo las cosas mal, pero cuando yo vea que están pasando ciertas cosas y que ya la venida del Señor está cerca, allí me voy a empezar a preparar y entonces el Señor me vaya preparado. Pero resulta ser que así no suceden las cosas. Porque el Señor vendrá como ladrón en la noche, dice la Escritura. O sea, en el momento menos esperado, Dios aparece. Entonces, más le vale, como dice, que no sea así, mal siervo, mayordomo, dice la Escritura. ¿Por qué? Mayordomo es aquel que Dios le dio algo para ministrar. Dios nos ha dado algo a nosotros para ministrar y ese es el ministerio de la reconciliación. Dice, como si Dios rogase por nosotros o a través de nosotros, decimos que reconciliados o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ahora, el versículo 18 de ese 2 Corintios 5, ahora el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio. Esa es una administración que Dios nos dio. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, según las capacidades que Dios le ha dado a usted, los dones que Dios le ha dado a usted o ministerio, ya sea dones, ministerio, según lo que Dios le ha dado a usted, ministrelo a otros para provecho. Es decir, para salvación, para perfección, para edificación, para consolación, para exhortación. Todo para la causa del reino de Dios y su justicia. Trabajar para el bien. Eso es trabajar para el bien. Entonces, no, cuando yo vea que el Señor se aproxima, eso es lo que yo pensaba, que cuando ya tuviera una buena casa, una buena familia, entonces ese era el momento de entregarme al Señor. Pero resulta ser que no fue así, gracias a Dios no fue así. Y me entregué buen tiempo y gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho y seguirá haciendo conmigo y seguirá haciendo con usted porque Dios no nos abandona, Dios está con nosotros. Si en verdad le hemos entregado nuestras vidas a Él, Dios está con nosotros. Por lo tanto,
imagínese que el Señor llegue y, Señor, espérame que no estoy vestido, necesito vestirme, estoy en fachas o en ropas inadecuadas, espérame que yo me vista. ¿Qué pasó con las vírgenes imprudentes, las vírgenes fatuas? Ella les pasó eso. Resulta ser que se descuidaron. Y entonces, cuando menos acuerdan, quisieron ahora sí arreglarse, pero ya era demasiado tarde. Dice, quedaron afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la gran tribulación para aquellos que dice, mi Señor tarda. Y bueno, haremos las cosas correctas. Yo sé que el Señor Dios es paciente. Ciertamente Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero el hecho de que la ira de Dios sea lenta no es que nunca llegue. Que no nos agarre desprevenido. Dice, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Básicamente lo que estamos hablando es necesario que hoy arreglemos nuestras vidas con el Señor. Vivamos preparados como si el Señor viniese hoy mismo. No sé qué usted tiene que arreglar. No sé, pero debe hacerlo hoy. Debe hacerlo hoy porque mañana usted no sabe. No, pero no tenía que pasar esto y esto y esto. Hermano y hermana, los judíos eran gente celosa. Israel era gente celosa de la ley. Y estaban pendientes del advenimiento del Mesías. Pero pasó que el Mesías llegó y ni se dieron cuenta y dijeron, bueno, no era necesario que pasara esto y esto, pero es que ya pasó. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo sorprender. Entonces, en este caso, ceñidos vuestros lomos con la verdad es estar preparados, viviendo vidas rectas, haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Dios no quiere que estemos ociosos ni sin frutos, sino que estemos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. No, pero es que no me he rendido lo suficiente para que el Señor me use. ¿Y qué está esperando? Dios le necesita, Dios me necesita, por lo tanto, con ganas o sin ganas debemos servirle al Señor. Debemos hacer lo que a Él le agrada, porque eso es lo que a Dios le agrada. Llega un momento de dificultad, llega un momento que los problemas asedian nuestras vidas, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad. ¿Por qué firmes? Bueno, vamos a colocar una analogía aquí como para que podamos ver en cuanto a estar preparados. Imagínense que fuimos encargados a cuidar un lugar, vigilantes, la noche. Imagínense que como el jefe no está presente, yo puedo dormir un poco, aprovechar a dormir. Como el jefe no me ve, imagínense que en esa que nosotros nos vamos a dormir, el jefe nos haga una visita extraordinaria. El que nos empleó nos haga una visita ahí. Quizás no con una intención de sorprendernos. Simplemente quiere hacer algo, quiere decirnos algo, quiere buscar algo en el lugar que estamos cuidando. Imagínense, llegue y nos encuentre durmiendo. Eso va a hacerle ver a él que somos poco confiables, porque se nos pidió cuidar el sitio, no dormir en el sitio. Por lo tanto, mientras dormíamos, podría el ladrón venir, el malhechor venir y aprovecharse de esa situación. Por lo tanto, imagínense,
No, aprovecho aquí. No, hay que estar haciendo lo que se supone que debemos estar haciendo correctamente. Activos, preparados, como si el Señor viniese hoy. Entonces, ¿qué es estar firme y ceñido vuestros lomos con la verdad? Imagínense, en un pelotón, digamos un batallón, están, digamos, ordenados en el patio de un lugar, soldados, bien ordenados, y se les dice que se paren firmes, también firmes en hileras y todo esto, pero que le manden a estar así por mucho tiempo, parados firmes, ordenados. Bueno, allí está el que los supervisa, el que los mantiene en esa condición. De repente va pasando por las filas y ve a alguno que no está parado firme, sino que está allí como no está parado firme. De repente parado en un solo pie, apoyándose más de un solo lado que el otro y así. Imagínense cómo lo verá su superior. Lo regañará ciertamente y lo mandará a hacer algo, lo castigará, quizás con más ejercicio, a dar vueltas por allí, porque eso no es de agrado. Se supone y se espera que esté firme en lo que se le mandó. No, que de aquí no me ve, como hay muchos aquí, entonces no me ve, desde este punto de vista no me ve. ¿Y qué si de repente pasa al lado tuyo? Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es necesario realmente estar preparados. ¿Por qué? Usted dice, pero bueno, yo estoy haciendo las cosas bien, las cosas correctas y eso. Bueno, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, ¿por qué? Porque también por el otro lado es, el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no duerme, nuestro enemigo no duerme. Por lo tanto, él quiere también hacer de las suyas en contra de nosotros. Quizás estamos sellados ya con el Espíritu Santo, pero él no va a querer que vivamos vidas placenteras, sino que nos va a hacer tanto mal como le sea posible. ¿Y de qué manera? Bueno, si nos descuidamos. Si nos descuidamos, ese es campo, esa es una oportunidad que él tiene. Ahora, imagínense el enemigo venga a atacarnos y entonces no estemos preparados. No estemos viviendo vidas rectas, que es lo que es un escudo en contra de sus acechanzas. No oramos lo suficiente, no vivimos la vida correcta, no estamos rindiendo nuestra vida al Señor, sino que vivimos cualquier clase de vida como si fuéramos mundanos. Entonces llega el diablo y nos zarandea, nos hace mal y entonces nosotros, ay, qué lucha, pero ¿qué pasa? Eso se lo buscó usted, me lo busqué yo. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a esperar que usted se prepare. No, espérate, enemigo mío. Yo me voy a preparar y ahora sí me vas a atacar. No, él va a aprovechar en ese momento que usted se descuida. En esos momentos que son contrarios, él va a meterse allí y va a decir, ¿no ves cómo te habla mal? ¿No ves cómo te mira mal? ¿No ves cómo? Entonces aprovecha esos momentos de tensión para hacer de la suya y hacer que pensemos mal y actuemos mal y nos comportemos mal. Y ahí nos da el ataque certero. Por eso ahí entra la otra parte importante. Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza. ¿Cuál es esa coraza? Es eso que cubre prácticamente nuestro cuerpo. Digamos la parte de la cintura para arriba hasta el cuello. Eso es la coraza. Es como si fuera nuestro chaleco, pues. Nuestro chaleco, como si fuera el chaleco que usan los policías
o los militares, chaleco antibalas. En este caso, recuerden que estamos hablando en semejanza a una armadura que se usa para la guerra, o un uniforme, armadura de guerra. En este caso, la coraza tiene como fin protegernos contra los ataques enemigos. Y eso es prácticamente lo que cubre un chaleco. Todo lo que es el pecho, el abdomen, la espalda, y bueno, ustedes saben. Vestidos con la coraza de justicia. Justicia, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? Nosotros hablamos de justicia cuando hay una ley que cumplir. Cuando nosotros hacemos lo que la ley dice, por ejemplo, pagar nuestros impuestos, cuando nosotros hacemos lo que la ley nos dice, cargar nuestros papeles, nuestros documentos en regla, ya sea del carro o nuestra identidad personal, porque cuando pasemos por la alcabala pueden detenernos y pedir nuestra identificación. De repente usted no vive en ese país y tiene que tener pasaporte, visa. Eso es la ley. Eso es algo que se exige. Ah, no, pero ¿por qué me vas a pedir la cédula? ¿Por qué me vas a pedir el pasaporte? No, esa es la ley. Eso ya está acordado. Eso es la ley. Ahora, cumplir la ley, andar en orden, en regla, nuestros papeles en regla, haciendo las cosas en regla, no pasándonos el semáforo en rojo, y así cumplir con la ley, es justicia. Cuando yo obedezco la ley, cuando yo hago conforme a la ley, entonces hago justicia. Entonces, ¿qué es lo contrario? Obrar contrario a la ley sería injusticia. Estaría yo quebrantando la ley, sería yo un infractor y por lo tanto los infractores tienen que pagar una pena. Dinero, si irrespetó a alguien o saltó propiedad privada y robó lo que no debió robar y lo atraparon, porque eso es en contra de la ley, a la cárcel va. Si violentó el derecho de la vida de otra persona quitándole la vida, a la cárcel va. Y normalmente allí no hay fianza. Tiene que pagar con años de su vida. Justicia es hacer lo correcto. Yo debo respetar a todo hombre, toda mujer. Respetar. Debo vivir una vida conforme a la ley que hay en mi país. Respetarla. Todo esto vamos a respetar la ley que no es en contra de la palabra de Dios. Porque ciertamente hay leyes que ahora hay que es en contra de la palabra de Dios. El hombre es la cabeza del hogar. Eso es la cabeza de la mujer. Pero hoy dice, no, la mujer también es cabeza. La mujer no debe estar por debajo del hombre, son coiguales. Eso no lo dice la palabra. Por lo tanto, es una ley que no debemos cumplir en caso de que nos quieran hacer cumplir una ley parecida. O de casar hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es contra de la ley de Dios y eso sí no lo obedecemos. Pero todo lo que no sea en contra de la palabra de Dios debemos obedecer. Ya sea que nos parezca que no tiene sentido, igual tiene que obedecerla porque es necesario, mientras dependa de nosotros, estar bien con Dios primeramente y con todos los hombres. Por lo tanto,
obrar conforme a la ley es justicia. Y desde el punto de vista espiritual, que es como estamos hablando, ¿cuál es la ley? La ley por la cual se ha de regir toda la raza humana es la palabra de Dios. Ya sea que la conozca o no la conozca, todos seremos juzgados por esta palabra de Dios, porque Dios es el que creó al ser humano. Dios es el que creó todo lo que vemos y aún hasta lo que no vemos. Entonces Dios es el juez. No importa qué religión usted tenga, si sea, no sé, hindú o musulmán, lo que sea. Todos fuimos creados por un mismo Dios. Así que todos tenemos que comparecer ante Él. Y esta es la ley de Dios, la palabra de Dios. No importando lo que alguien más diga, esta es la palabra de Dios. Y por esta palabra todos seremos juzgados. No es que a mí me parece que es de esta manera. No. Esta es la palabra de Dios. Si aquí dice no robarás, entonces no debemos robar. Si aquí dice no, que no debemos mentir, no debemos mentir. Pero ¿qué pasa si yo robo y la palabra de Dios me dice que no robe? Si yo adultero y la palabra me dice que no adultere. Si yo miento y la palabra de Dios me dice que no mienta, estoy cometiendo una injusticia contra Dios, contra su palabra. Por lo tanto, si la palabra dice que no robe, yo verdaderamente no robo, no miento y no miento, vivo una vida recta, agradable delante de los ojos del Señor, cumpliendo con todo lo que la palabra de Dios dice, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no codiciar la mujer de nuestro prójimo, y así como dice los 10 mandamientos. No solamente son esos 10 mandamientos, sino que hay más mandamientos de Dios, pero es como un ejemplo. Ahora, si yo hago lo que la palabra de Dios, todo lo que la palabra de Dios me dice, cómo debo vivir, cómo debo caminar, qué debo hacer como trabajo, responsabilidad asignada por Dios en el reino de Dios y su justicia, porque muchos son vagos espirituales, muchos son ociosos, es lo que dice la palabra de Dios, esos son vagos, que piensa que solamente los ministros son los que deben predicar y buscar al Señor, la presencia del Señor, pero los demás solamente escuchar al predicador. No, usted, hermano y hermana, tiene una responsabilidad para con Dios. Ah, no, pero es que el Señor no me ha hecho nada. Lo buscó. Le dijo al Señor, le preguntó qué es lo que quiere que yo haga. Porque ya usted sabe, en esta hora si me está escuchando, que Dios le ha dado algo para que ejerza su mayordomía y espera a Dios que usted sea fiel, que usted administre bien lo que Dios le ha dado. Todos nosotros, hombres y mujeres, hemos recibido algo de Dios para ministrar a otros para bien, para el reino de Dios y su justicia. Esto es más que hacer empanada, más que hacer arepa. Esto es una labor espiritual. Ya sea que Dios lo ponga a orar específicamente por algo, pero está haciendo algo. No que, bueno, yo oro por todos y así. No sabe cuál es su trabajo. No sabe lo que Dios quiere que usted haga. Bueno, no le está buscando en profundidad. No tiene esa comunión con Dios como debería tenerla. Entonces, ¿cómo vamos a reconciliar al mundo con Dios si nosotros no tenemos una buena comunicación con nuestro Dios? O sea, no estamos reconciliados con Él. ¿Por qué no le estamos buscando? Porque vivimos vida desordenada, vida de cualquier forma, como si fuéramos mundanos, como si no conociésemos a Dios. Entonces, más le vale estar haciendo lo que el Señor quiere que usted haga. Y si no lo sabe, pregúntele, preocúpese, primeramente por ser lleno del Espíritu Santo y por hacer la labor que Dios le ha predestinado a hacer. Así como yo debo hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, no solamente predicar aquí, no, lo que Dios me mande a hacer. Por lo tanto, yo debería tener mi oído bastante limpio
mi oído espiritual para escuchar la voz del Señor y no ir pesadamente cuando Él me hable y no darme cuenta cuando Él me hable. O que Él quiera hablarme y yo no estoy en el lugar donde Él me va a hablar. Tenemos que estar viviendo vidas rectas. Tenemos que tener esa comunión íntima con nuestro Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto racional. No conforme a este siglo. No conforme a este mundo ni a la forma de pensar, sino que debemos ser renovados en cuanto a nuestro entendimiento. Ahora debemos saber que debemos trabajar para la causa del Señor. Entonces, resumiendo, y la otra oportunidad vamos a seguir hablando de esto, y vestidos con la coraza de justicia, es hacer lo justo. Hacer lo correcto es vestirnos con la coraza de Dios, que es la palabra de Dios. Si usted y yo estamos haciendo lo que debemos hacer, viviendo como debemos vivir, comportándonos como debemos comportarnos, hablando lo que debemos hablar, todo lo que el Señor nos pidió estarlo haciendo, o que nosotros sabemos que el Señor nos ha dicho, entonces estamos haciendo lo correcto. Por lo tanto, estamos vestidos con la coraza de justicia y el enemigo va a venir a atacarnos, pero ahí está la coraza de Dios para protegernos. Pero ¿qué pasa si usted no está orando como debe estar orando, como dice la Escritura, orando en todo tiempo? ¿Qué pasa si usted no está leyendo y escudriñando la Escritura porque en ella os parece tener la vida eterna y ellas hablan de Jesucristo? Dice, porque en la obediencia está la vida. Allí está nuestra vida. Por eso debemos ocuparnos de la palabra del Señor, obedeciéndola y poniéndola por obra. ¿Qué pasa si no nos estamos congregando como algunos tienen por costumbre? Ve, ya son varias cosas que están faltando. No está vestido correctamente con la coraza, o la coraza no está bien colocada. Entonces tiene un huequito o tiene una abertura, tiene una parte de la coraza abierta y por ahí el enemigo le va a atacar y por ahí lo hiere. Ay, pero es que yo tenía la coraza, pero no la tenía bien puesta. No estaba haciendo las cosas correctas. Pero si usted está buscando al Señor, está rindiendo su vida al Señor, está orando, está leyendo, está congregándose, está haciendo lo que el Señor le está pidiendo, mire, el enemigo no va a poder contra usted. Aunque lo ataque, mire, eso va a rebotar porque está la coraza de justicia. Pero deje de orar para que vea. Siga viviendo esa clase de vida como la que está viviendo, que no está bien. Entonces el enemigo tendrá oportunidad para herirle y es por culpa suya y mía. Entonces, que el Señor nos bendiga y el Señor nos ayude a hacer las cosas bien. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos por esta oportunidad que nos das, Señor, para conocer, Señor, tu voluntad agradable y perfecta, Señor, y lo que tú quieres que hagamos, Señor, que estemos alertas, pendientes, porque realmente hay una guerra y necesitamos, Señor, vencer en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre Celestial, que haya esa verdadera preocupación por ser lleno de tu Espíritu Santo y vivir ferviente en el Espíritu. Padre Celestial, que si alguno no ha tomado decisión por ti, toca su corazón en esta hora y que pueda tomar en esta hora decisión por ti, Padre Celestial, para que su alma se vea, Padre Celestial, en el reino de Dios y su justicia del lado de la luz, Padre Celestial. Tu luz, Padre Celestial. Si hay algún enfermo, si hay alguno, Señor, que tiene alguna necesidad, Señor, sé tú sanando, sé tú libertando, sé tú supliendo cada una de las necesidades que hayan, Señor. Y conforme a la fe de cada uno seas tú, Señor, obrando, Señor, maravillas como tú siempre sabes hacer, Señor. Padre Celestial, muévete en medio de tu pueblo y siga tu lidiar en nuestro medio, Señor, para que nosotros sigamos avanzando hacia lo que tú quieres, Señor. Porque te pedimos, Señor, todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, les invitamos para los próximos servicios, para que sigan escuchando palabra de Dios
sigamos escuchando palabra de Dios y alimentándonos de ella, porque no sobre pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.